Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más aquí transmitiéndoles a ustedes las cosas que incumben y se tratan de una relación con Dios a través de las Escrituras y también a través de lo que estamos haciendo los días viernes a las 17 horas aproximadamente, que es poner principios de teología. Yo no lo estoy queriendo llevar a un curso especial de teología porque esto insume mucho más tiempo. Estamos dando por semana media hora, que no significa nada, pero sobre todo me interesa a mí ir puntualizando muchos pasajes de la Escritura que luego tengan una conexión unos con otros con respecto a la comprensión que podamos tener de la relación de estos pasajes y temas. Y ahora vamos a tratar algo muy importante, y es en el punto 5, final del capítulo 1 de este libro que estoy yo siguiendo como guía, que es Teología, Apuntes de la Iglesia Cristiana Evangélica de Quilmes, Fundación Ríos de Vida. Por lo tanto, terminando el capítulo 1 hoy, comenzaremos el capítulo 2 quizá la próxima vez. Este fin del número 5 corresponde a la letra E del pasaje anterior, pruebas racionales de la existencia de Dios. Vimos la prueba de Aristóteles y Platón, los filósofos griegos, y comenzamos con los argumentos. Primeramente, el argumento ontológico que habíamos visto, que trata de la analogía del ser. Argumento cosmológico: todo lo que existe debe tener una causa adecuada. No hay efecto sin causa y no hay causa sin efecto, y esto lo podemos analizar pensando: nada comienza sin que sea causada. La motivación, todo tiene una motivación y todo tiene un cumplimiento de la motivación que nosotros estamos poniendo en nuestro accionar. Después, el argumento teleológico, doctrina filosófica de las causas finales. Esto lo habíamos visto muy someramente, muy por encima, y esto lo trata Kant. Ya no voy a detenerme en esto. Kant admite que este es el mejor de los argumentos, pero no suficientemente válido para creer en Dios, sino en alguien encargado de mantener orden. O sea que esta argumentación trata de que lo que observamos, todo empieza por nuestra propia observación. Observamos al ser, argumento ontológico, o observamos la causalidad, entonces encontramos el argumento cosmológico. Observamos las causas finales, que implican la observación de un orden con prioridades. El espacio aún y la creación sigue conservando un orden. Evidentemente no es el orden original de la creación, pero aún encontramos una secuencia en todas las cosas. Se siembra la semilla y pasa un tiempo, se pudre la semilla, nace otra posibilidad de plan de vida. La semilla muere pero da vida, una nueva planta sale. Es lo mismo en la ley de la procreación de animales, es lo mismo en la procreación humana. O sea, vemos un orden y una progresión. Eso nos llama la atención de que
¿quién inventó este orden? ¿No? Este sería entonces el argumento teleológico. Después tenemos el argumento moral, que nosotros mismos nos damos cuenta de lo malo y de lo bueno. Y lo leo. Kant estima que este argumento supera a todos los demás y lo utiliza para probar la existencia de Dios. ¿Por qué? Y porque nosotros llevamos como normas que nos indican el camino al bien y normas que nos llevan al camino del mal. Moral viene de una palabra latina que es mos moris, que es costumbre. Y esto está enclavado en nuestras costumbres de vida. Por lo tanto, dice, si bien los teólogos sociales no admiten el anterior por las injusticias que hay en el mundo, ya hablamos de orden, hablamos de una maravillosa secuencia de progreso o progresar de las cosas, pero hay tantas deficiencias que entonces no es perfecto este orden. Evidentemente, estos sociólogos o teólogos sociales no comprenden lo que fue para nosotros el principio de todo lo desastroso que es la consecuencia del pecado original del cual nos habla Génesis en las Escrituras. De manera que entonces no podemos admitir a un Dios que haya tantos, que haga tanto, que permite tantas cosas desordenadas y tanto mal, ¿no? Y entonces empiezan los por qué se sufre, por qué se muere con tanto dolor, por qué sufren las criaturas, por qué esto, por qué el otro y tantas cosas más. Entonces, si le atribuimos a Dios esto, en el área moral, entonces decimos, ¿qué clase de Dios es? Por eso los teólogos sociales, que son los que creen en la progresividad, en el crecimiento de mejorar la condición humana socialmente, entonces sostienen que Dios no puede ser del cual todos hablamos, porque tendría que ser un Dios perfecto. No habría que tener estas consecuencias en el mundo. Es porque no aceptan, no quieren meter este punto de partida que implica fe, y que es que algo pasó en el comienzo de la raza, de la creación humana, y que con el desastre humano también hubo un desastre en la naturaleza. Dios había creado todo para que el hombre lo manejara como un ser perfecto, creado por Dios. Todo lo hizo bien. Pero el hombre fracasó, se puso en soberbia, el veneno inyectado a través de Eva, inyectó a Adán el consentimiento. Satanás hizo esa obra y se apoderó de la raza y de toda la secuencia o de todas las generaciones que vendrían a través de los milenios. Si se niega esto, entonces ya no tenemos cómo emparchar, cómo ensamblar las cuestiones de que Dios esté vivo, existiendo, y que esté gobernando el mundo en el medio de tantas cosas que sufre el hombre. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser esto? Entonces, ¿qué clase de Dios es? Aquí está el planteo. Con esto es suficiente para que nos detengamos a observar y saber que hay muchos que piensan así. ¿Dónde está Dios ante tanta injusticia? ¿Dónde está Dios cuando se levanta una guerra injusta y se matan miles y millones de personas? ¿Dónde está Dios? Entonces, se está desconociendo el cataclismo original, llamado pecado original, que es el desastre de lo que provocó hace miles y miles de años, provocó ese hecho de una rebeldía contra Dios, el creador del hombre y del cosmos. El argumento, entonces, argumento histórico, vamos a ver ahora.
El argumento histórico. Desde el comienzo de las civilizaciones, en todos los pueblos de la tierra se manifiesta la creencia en Dios y la manifestación del culto externo ofrecido a Dios. Por lo tanto, si esto sucede a todos, quiere decir que es un sentimiento que Dios ha colocado en el hombre, es decir, el semen religionis. De esto hemos ya tocado este tema en otro aspecto. Semilla de la religión está dentro en el corazón humano. En contra de esto se arguye que puede haberse originado por un error en el principio, ya que a medida que avanza la civilización decrecen las creencias religiosas. Vamos a puntualizar un poquito esto. Es interesante tener este pensamiento. Esto se ha hecho a través de observaciones, a través de gente que se ha encargado de estudiar diversas tribus de las más lejanas de la civilización actual o contemporáneo mejor, y se encuentra que en todas partes donde hay un núcleo humano, allí se observa la distinción del animal al hombre, tribus de distintos lugares del planeta. Pero la característica de la observación es que en todos estos conglomerados humanos, digamos, muy primarios, muy sin cultura o con una cultura chata, limitada a lo que es simplemente la relación con la naturaleza, sin desarrollo del intelecto, sin desarrollo del conocimiento y la expansión que ha tenido el hombre a través de la historia. Pero siempre, en todos los tiempos, se ha podido observar este sentir del ser humano de ofrecer ofrenda a los dioses y de sentir, captar, percibir esta realidad trascendente de, lo que podría decirse, esa realidad está intrínseca en lo que llamamos el semen religionis. Esto ha sido ya tenido como algo comprobado para tenerlo en cuenta cuando se observa el porqué de las tendencias religiosas del ser humano. Esto también lleva a que en el hombre hay un sentir innato, intrínseco, decía yo, dentro. Tiene como una preocupación en su conciencia, una preocupación con respecto a una culpa heredada, ¿no? Y esta culpa heredada hace que la persona sienta una necesidad de ofrecer algo. Por eso, en todas las tribus, en todos los lugares aún, culturas muy primitivas, existió siempre una actitud de rendirle culto a ese Dios. No porque se lo merezca, sino más bien porque al ofrecerle culto a ese Dios, lo calmaban. Había una actitud de calmar a Dios por si se enoja y nos manda la peste. Calmar a Dios. Entonces le ofrecían sacrificios. Esto comenzó en el tiempo ya de Adán con sus dos hijos. Caín y Abel ofrecían sacrificios, ya, como para calmar, como para resarcir, ¿no?, delante de Dios esa culpabilidad cometida, llamado pecado. De esta manera nos encontramos que no solamente se ofrecía como lo hacía
Caín, que ofrecía lo mejor, no, lo peor de su siembra, sino que ya en Abel había una comprensión más profunda y más cercana a la realidad. Abel, que se dedicaba a pastorear rebaños, ofrecía sangre, ¿no? Y estaba simbolizando que se había cometido un pecado muy grande que llevaba a pensar de que el error había sido tan fuerte y tan definitorio en el curso y en el proceso futuro de la humanidad que no tenía otra forma de expiación que el ofrecimiento de sangre. Pero como no se podía destruir en un suicidio, digamos así, destruirse a sí mismo para ofrecer su propia sangre, ya nomás en el comienzo vemos cómo se ofrecían sacrificios de animales, como para aplacar esa culpa y ese enojo vengativo de Dios, o justo, ojo de justicia de parte de Dios. Ya había un reconocimiento de que algo no había sido hecho bien y que hasta el día de hoy se descubre en las personas que tienen que hacer mucho esfuerzo para justificarse a sí mismo en muchas cosas que hacen y que queda como que ha sido bien hecho, pero la conciencia no se borra. Y todo lo que hagamos que esté mal queda grabado en la conciencia. Y la conciencia es la que reclama. O sea que Dios dejó el semen religionis, ¿no?, en la conciencia humana. Por lo tanto, cualquiera de nosotros, nosotros no, porque al ser cristianos tenemos otra comprensión por revelación de la gracia. Pero los no cristianos que hacen su propia vida, su propia moral, la van acomodando como que todo lo que hacen está bien. Pero, como se suele decir, a la noche cuando ponen su cabeza en la almohada, todo lo que no haya sido recto, su propia conciencia les condena. Y eso es el semen religionis, o sea, la semilla de la relación con Dios que es justo, y el ser humano se siente que hace como si fuera Dios de sí mismo, pero todas esas injusticias, la conciencia en donde Dios tiene como una especie de cable conectado con el ser humano, le hace llegar que eso no está bien. Cierra los ojos, cierra la conciencia, dice, está todo bien, yo sigo, y sigue, pero todo va ajustado a juicio. Este argumento histórico, entonces, nos lleva a que ese que habíamos visto antes también en este capítulo 1 del semen de religiones, no se lo puede borrar. Argumentan un montón de pensadores, pseudofilósofos, pseudoconocedores de todo esto, argumentan contra qué. ¿Y ahora qué te dicen acá? Que esto es un error. Es un error porque el hombre comenzó y se está desarrollando. El hombre primitivo, y bueno, ahí puede ser que empiecen a filosofar sobre el Big Bang, la vida está en el agua, y comenzó la vida en un aparato moviéndose como si fuera un monstruo pequeño o grande, en donde se desarrolló la vida por casualidad. Y este desarrollo de la vida por casualidad entró en un camino de perfeccionamiento. Tanto que hoy, dentro de todos los errores que cometemos y vemos que la gente, el ser humano comete, nos consuela el saber que vamos creciendo hacia la perfección. Hoy, ¿qué se habla? Y se habla de que hoy, por ejemplo, la vida del hombre dura mucho más que hace unos años, décadas. Entonces, el hombre cada vez está consiguiendo
más posibilidades de perfeccionamiento. Se está investigando grandemente el poder hacer a través de conseguir celularmente combinaciones, todo tipo de pruebas para lograr que todo aquello que puede ser en donde células que mueren no mueran o puedan ser reavivadas, revividas para conservar mucho más tiempo la vida del hombre en el cuerpo. Porque lo que falla y lo que lleva a la muerte a las personas es el cuerpo, que siempre falla. El ser que llevamos adentro como ser alma, anímico, ese siempre está en crecimiento, pero el cuerpo tiene un tiempo de duración. Entonces, prolongar eso sería prolongar la vida del hombre completa. Para el mundo, alma y cuerpo. Para nosotros sería espíritu, alma y cuerpo. Las Escrituras nos dicen a nosotros, los cristianos, que cuando el Señor termina su obra en nosotros, nos lleva, porque dice que es agradable a Dios la muerte de sus santos. ¿Por qué agradable? Porque lo siente haber cumplido una etapa prometida. Los perfecciona a la imagen de su Hijo y se los lleva. Nosotros lloramos, sufrimos o lo que sea porque entendemos que nuestra vida está circunscripta a un cúmulo de circunstancias que no se tienen que deteriorar ni destruir. Porque, y bueno, nos falta esa fe profunda de saber que, bueno, ahí nos está esperando el Señor. En los primeros tiempos, creo que en los primeros 200 años de la iglesia cristiana, cada vez que moría alguien, no le consideraban que se moría. Y hacían cultos de gloria, se gozaban porque por fin llegó. Nosotros ¿qué decimos? Terminó. Se terminó. Ellos hacían fiesta porque todavía a nosotros nos queda tiempo acá en este valle de lágrimas, de sufrir de esto y del otro. Por eso quedó en la historia de la cultura eso de que sin mérito, sin nada, cualquiera hoy como un resabio del romanismo, ¿no? Papalismo, que ha sembrado esa religión falsa en la cultura. Cualquiera muera como muera, haya sido quien haya sido, basta que sea un elemento coordinado con mi sentir de sangre, no importa. Cuando se murió, ya le perdonamos todo. ¿Por qué? Porque va al cielo. No, esa es la cultura de la religión actual. Todos se van al cielo. Y con el invento que hubo, no me recuerdo ahora ya, el siglo que se inventó esto, el purgatorio, todos son limpiados. Para los romanistas, católicos romanos, el purgatorio es un lugar igual que el infierno, Pero sucede que el católico cuando muere va a ser limpiado en el purgatorio. Purgatorio quiere decir que va a purgar. La palabra purgar es pagar una deuda, pagar una culpa. Así que van al purgatorio y allí entonces indefectiblemente no te queda otro consuelo que los que creen en esa doctrina falsa, no les queda otro consuelo que ¿y cómo se les saca del purgatorio? ¿Cómo sabemos que va a estar 5, 10, 15, 20, 30, 100 años ahí hasta que sea purificado y pueda pasar al cielo? ¿No? Entonces, eso con
misas o funerales que la familia tiene que pagar, o todos los meses, o cuando sea. ¿Por qué? Y porque yo recuerdo que el tío fulano no era muy tenía sus cosas y las estará pagando en el purgatorio. Pero todos van a ir al cielo. Invento muy bueno para el mantenimiento, porque eso tiene un precio, un costo muy fuerte, para el mantenimiento de las iglesias, en donde no hay diezmo, pero sí hay ofrendas y estipendios, que se llama a los pagos por servicios espirituales. Así que entonces nos encontramos con esto de que los que se ponen en contra de esto dicen, no, esto de la religión, o esto de que históricamente se necesitaba a Dios y había un semen religión, eso era un invento del comienzo de la humanidad, por un sentir de ignorancia. Nosotros hoy estamos perfeccionando nuestra ciencia, nuestra cultura, y nos vamos dando cuenta que cada vez hay menos religiones. Cada vez hay menos gente que cree en Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos superando. Y esa es la gran postura de los agnósticos y de todos aquellos que no están llamados. Todavía no les ha llegado el turno de recibir el regalo de la fe, o nunca les llegará. ¿Por qué? Porque no han sido llamados ni escogidos para eso. Pero nosotros los cristianos sabemos muy bien. Y termino. Por supuesto que estos argumentos en favor, lo mismo que los argumentos en contra, no sacian el corazón de quien necesita encontrarse con Dios, y en cambio lo encuentra en la experiencia personal espiritual del Dios de las Escrituras. Así que, de esa manera, esa es nuestra situación. Menos mal que Dios se ha dado a conocer para nosotros por medio de la gracia, a través de la fe, que es un regalo, el primer don del Espíritu Santo. Nacimos de nuevo y ahora conocimos la luz y tenemos la vida de Dios en Cristo. Y de esa manera podemos, ¡qué alivio! ¿No se siente mejor creyendo en el Señor? Porque los turbados por todas estas teorías tan obsoletas, aparentemente científicas y modernas, que quieren cambiar la base, claro que tiene que seguir así, pensando que el hombre se va a perfeccionar un día. Nunca. Pero nosotros, los tan atrasados, los tan lejos de la actualidad, los que todavía soñamos con tantos idilios de que la verdad está mantenida en un libro totalmente, discutible, escrito por hombres, nosotros sabemos que eso es lo que el Espíritu Santo nos habla. Ni siquiera tenemos la doctrina de los padres de la iglesia, solo como los romanistas, solo tenemos un punto, nada más, un punto, que yo le llamo un punto porque es poco. Tenemos la Biblia como la base y no hay nada fuera de ella que nos pueda dar un resultado para pergeñarnos un futuro o una salida, para decir a dónde vamos y contestarnos de dónde venimos. Que el Señor te bendiga en esta tarde.